Hola Diario Adictos, bienvenidos a un video más de CardioPaps Te Explica. El día de hoy hablaremos sobre epidemiología y clasificación del conducto arterioso. Hablando sobre la epidemiología, pues realmente tenemos muchos datos que comentar sobre muchas características o en muchas partes donde podemos encontrar el conducto arterioso, y vamos a comenzar con lo más general. De manera aislada va a representar entre el 0.3 al 4% en la población. También se dice que vamos a tener uno de cada 2,000 recién nacidos vivos que van a tener un conducto arterioso. Pero atención aquí, ya que también la bibliografía nos refiere que va a pertenecer o que va a ser uno en cada 500 recién nacidos vivos. Pero atención, ya que nos dice que esto sería un conducto arterioso silente. ¿Qué quiere decir eso? Es aquel que es un hallazgo, que ya sea que se le realiza el estudio o que por sospecha de otras cosas se realizó un ecocardiograma y se llegó al diagnóstico de conducto arterioso, pero que tal vez el paciente no tenía ninguna sintomatología. Entonces, si solo consideráramos eso y si solo dijéramos que el conducto arterioso está presente, definitivamente su incidencia es mayor, pero ahí tenemos que recordar obviamente la circulación fetal y saber que el conducto arterioso fue uno de los shunts obligados o que estaban en la circulación fetal, por lo tanto su alta incidencia. Es importante decir que dentro de todas las cardiopatías congénitas va a representar entre el 5 y el 10%. Es considerada la cardiopatía congénita más común en México. Este dato es muy importante para los que nos ven desde México, obviamente aquí en nuestro país. Si están en otro país, pues es un dato también que les puede servir. Lo más común es en pacientes pretérmino. Aquí nuevamente la incidencia vuelve a aumentar mucho. Se dice incluso que es proporcional a qué tan prematuro es el paciente, ¿no? Entre más prematuro sea, va a ser más común que encontremos un conducto arterioso. Se dice que en menores de 28 semanas de gestación podemos encontrar incluso hasta un 60% como incidencia del conducto arterioso. Otro de los datos que vamos a tener también aquí es, por ejemplo, en algunos síndromes, como el síndrome de Down, donde su incidencia se eleva también en un 58%, ya sea de manera solo el conducto arterioso, o bien con alguna otra cardiopatía. Recordemos que el síndrome de Down por sí solo también tiene una incidencia alta de cardiopatías. Es importante recordar que el sexo femenino predomina y tiene una relación de 2-1 en cuanto a la epidemiología del conducto arterioso. En cuanto a algunas referencias y estudios que se han realizado, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cardiología nos reporta un 24.84 en sus últimos estudios realizados. Se dice que el conducto arterioso representa el 2% en la población adulta. Y también otro de los centros importantes donde se han realizado estudios, en 2012 el Centro Médico Nacional La Raza reporta un porcentaje de 20.8% en edad pediátrica en la consulta que ellos atendían. Ya que hablamos de la epidemiología, ahora veamos la clasificación. Vamos a tener diferentes tipos, aquellas que vamos a poder hacer tan solo con la clínica o con datos sencillos e iniciales del conducto arterioso, y otras más donde vamos a requerir un ecocardiograma e incluso un cateterismo cardíaco. En este caso tenemos la clasificación del conducto arterioso, que se podría decir es clínica. Se va a basar sobre todo en la sintomatología de nuestros pacientes o en qué tanta repercusión tenemos. El primer punto de esta clasificación son los conductos silentes, que ya se los había comentado anteriormente. Son aquellos pacientes que no presentan soplo, que no tienen realmente una sintomatología y que su diagnóstico se hace solo por ecocardiograma y solo como hallazgo. Entonces, como les digo aquí, pues necesitaríamos un estudio para determinar que nuestro paciente sí tiene un conducto arterioso, pero inicialmente por clínica pues podríamos sospechar. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es silente. Entonces esta parte lo que nos interesa es a partir de los pequeños. Bueno, los pacientes con un soplo pequeño o un soplo que no es tan audible, tan intenso, son aquellos en los que podemos sospechar que hay un conducto arterioso. Son insignificantes en los cambios hemodinámicos, en la sobrecarga, en la clínica, por lo tanto, que nos van a dar a nuestro paciente. Igualmente, si aparte de la clínica tenemos un ecocardiograma, podremos ver ya también la sobrecarga que está haciendo a nuestro paciente, y claro, ya podremos ir viendo también datos indirectos de hipertensión pulmonar.
Los moderados van a ser aquellos que ya el soplo es continuo y que también los pulsos van a ser amplios. La sobrecarga de volumen de las cavidades izquierdas y la hipertensión pulmonar nuevamente se obtienen por un ecocardiograma, y pues también aquí ya podemos tener datos de insuficiencia cardíaca leve, o es decir, que esté compensada. Y por último, los conductos arteriosos grandes son aquellos en donde tendríamos, digamos, todo lo anterior: un soplo bien característico, continuo, los pulsos amplios, una sobrecarga importante, datos de insuficiencia cardíaca, datos indirectos de hipertensión pulmonar y obviamente pues incluso una descompensación. Entonces esta como combinación entre clínica, ecocardiograma, pues nos podría inicialmente dar ya una clasificación de conducto arterioso. La clasificación de Krichenko es tal vez la más conocida o más utilizada en cuanto a conducto arterioso. Para esta definitivamente sí necesitamos comprobar que el conducto arterioso está presente y además identificar algunas características en su forma. De este lado tenemos los tipos de esta clasificación, en la cual pues aquí, como pueden observar, dependerá de la forma. El A tiene esta forma de embudo en donde la parte pulmonar, la boca pulmonar, está más estrecha. Después el tipo B es una ventana, quiere decir que ambas bocas son, digamos, de un tamaño más o menos igual, no hay estrechamientos, pero es corto, digamos, está muy cerca tanto la boca pulmonar como la boca aórtica. En el tipo C, en cuanto a las bocas, tienen la misma característica, que no hay estrechamientos, pero este es más largo a diferencia del grupo anterior. El siguiente, el D, tiene una forma oval, se dice, es decir, que tiene estrechamientos tanto en la boca pulmonar como en la boca aórtica. Hay muchos que lo describen incluso como una forma de dulce, ¿no? Es como que fácil de recordar esa categoría o esa parte D para la forma del conducto arterioso. Y por último, la E, se denominan formas raras, es decir, las que no entraron dentro de los 4 primeros grupos, y sobre todo pues estos son de menor incidencia. Igual esta clasificación de Krichenko, pero con la única diferencia que la E y la F, que si recuerdan eran las formas raras, aquí no las subdivide en igual, si tenemos un estrechamiento pulmonar o si solamente es un ductus largo y no tiene este estrechamiento. También nos dice que la E es elongado o tortuoso en cuanto a su forma. Y bueno, aquí ustedes tienen las imágenes de este lado en las columnas de la derecha, cómo se verían cada uno de ellos en el ecocardiograma, fueron los que ya estuvimos describiendo. Y en las columnas centrales, podríamos decirlo así, tenemos también imágenes por cateterismo cardíaco, que si se fijan es donde realmente podemos observar un poco mejor la forma de nuestros conductos arteriosos para que nosotros realicemos la clasificación de Krichenko. La siguiente clasificación, y ahora sí durante la evaluación en el ecocardiograma, pues sería la evaluación hemodinámica del conducto arterioso, en donde podemos categorizar obteniendo el QPQS. Les dejamos aquí un video en las tarjetas para que recuerden cómo evaluar o qué es el QPQS. Y entonces nosotros tendríamos que, después de esa evaluación, si tenemos un QPQS menor a 1.5 a 1, entonces se considera como un conducto arterioso pequeño, ¿no? Después, si el QPQS va de 1.5 hasta 2.2, entonces tenemos que este sería moderado. Y por último, los conductos arteriosos grandes pues son aquellos que tienen una relación de 2.2 a 1 mayor de 2.2. Por último, esta clasificación un poco menos utilizada, pero muy importante porque se refiere dentro de las cardiopatías complejas que son ducto dependientes. Tenemos esta clasificación de Allouy, que nos divide 4 grupos. El grupo A va a ser aquel conducto que surge de la aorta descendente proximal. Si se fijan, es este que observamos aquí, es digamos más horizontal. Ambas bocas también suelen ser anchas, con un poco más de estrechamiento en su inserción o en su boca pulmonar. El grupo B se clasifica de acuerdo a dónde surge el conducto arterioso y nos dice que va a surgir de la parte media del arco aórtico. Si se fijan, aquí lo tenemos, el conducto arterioso. Se podría decir está como vertical. Y de aquí precisamente surge incluso el grupo C,
que nos determina la bibliografía es un origen intermedio. Otra referencia que se ocupa es que emerge del lado opuesto de la subclavia. Aquí observamos nuestra subclavia, aquí observamos el conducto arterioso. Vean, este es así como si estuviera en diagonal, este si estuviera así vertical y este si estuviera acá. Entonces ahí es una manera más fácil de el ABC recordarlos. Y por último tendríamos también el grupo D, en el cual se origina directamente desde la subclavia. Esta que observamos aquí es nuestra subclavia y aquí tenemos el conducto arterioso. Entonces esta es una última clasificación para conducto a través de hemodinamia para las cardiopatías complejas que son ducto dependientes. Esto ha sido todo, espero que haya sido de utilidad. Sigan viendo nuestros videos y nos vemos en la próxima.